Josué capítulo 5, el versículo 1 al 10. Y la palabra de Dios dice: la circuncisión y la Pascua en Gilgal. Cuando todos los reyes de los amorreos que estaban al otro lado del Jordán, al occidente, y todos los reyes de los cananeos que estaban cerca del mar, oyeron cómo Jehová había secado las aguas del Jordán delante de los hijos de Israel hasta que hubieron pasado. Desfalleció su corazón y no hubo más aliento en ellos delante de los hijos de Israel. En aquel tiempo Jehová dijo a Josué: hazte cuchillos afilados y vuelve a circuncidar la segunda vez a los hijos de Israel. Y Josué hizo cuchillos afilados y circuncidó a los hijos de Israel en el collado de Aralot. Esta es la causa por la cual Josué los circuncidó. Todo el pueblo que había salido de Egipto, los varones, todos los hombres de guerra, habían muerto en el desierto por el camino, después que salieron de Egipto. Pues todos los del pueblo que habían salido estaban circuncidados, mas todo el pueblo que había nacido en el desierto por el camino, después que hubieron salido de Egipto, no estaba circuncidado. Versículo 6. Porque los hijos de Israel anduvieron por el desierto 40 años hasta que todos los hombres de guerra que habían salido de Egipto fueron consumidos, por cuanto no obedecieron a la voz de Jehová. Por lo cual Jehová les juró que no les dejaría ver la tierra de la cual Jehová había jurado a sus padres, que no las daría, tierra que fluye leche y miel, a los hijos de ellos, que él había hecho suceder en su lugar. Josué los circuncidó, pues eran incircuncisos, porque no habían sido circuncidados por el camino. Y cuando acabaron de circuncidar a toda la gente, se quedaron en el mismo lugar en el campamento hasta que sanaron. Y Jehová dijo a Josué: hoy he quitado de vosotros el oprobio de Egipto, por lo cual el nombre de aquel lugar fue llamado Gilgal hasta hoy. Y los hijos de Israel acamparon en Gilgal y celebraron la Pascua a los 14 días del mes, por la tarde en los llanos de Jericó. Dios bendiga su palabra y estemos atentos a lo que Dios nos va a hablar a través del pastor. Vamos a disponer nuestro corazón para que Dios nos hable con su palabra en esta tarde. Padre amado, Dios de los cielos, te damos gracias, Dios, como pueblo tuyo, Señor. Te damos gracias como iglesia, pidiéndote, Señor, que sigas renovando nuestras vidas, que sigas, Señor, haciendo crecer ese corazón ferviente en cada uno de nosotros, Padre. Que como hemos dispuesto como iglesia, que este año, Señor, avives nuestros corazones y nos uses conforme a tus planes, conforme a tus propósitos, Dios. Sigue haciendo tu obra perfecta en cada uno de nosotros, abriendo nuestro entendimiento, pero sobre todo, Señor, para poder vivir en nuestra tierra prometida, en esa tierra a la cual tú nos llamaste a vivir. Disponemos nuestro corazón y que sea tu Espíritu Santo hablando a nuestras vidas. En el nombre de Jesús, amén. Entramos ya al capítulo 5 del libro, de este maravilloso libro de Josué. El pueblo de Israel finalmente ha cruzado el Jordán en seco, como vimos el domingo pasado. Han pasado ya 40 años que ellos estuvieron vagando en el desierto y ahora están a punto de poseer esa tierra que Dios les prometió. Jericó iba a ser esa primera ciudad que iban a tomar, y Jericó se levantaba ante ellos como una ciudad fuerte, temible, fortificable. Es un momento de máxima atención, nos podemos imaginar, de expectativa también. La batalla más grande de sus vidas estaba por acontecer.
pero Dios los detiene. No para hablarles de estrategias militares, ni de armas, ni de tácticas, sino para llevarlos a un altar invisible, al altar del corazón. ¿Por qué? Porque antes de conquistar territorios externos, antes de derrotar a todos sus enemigos, tenían primero que levantar fortalezas internas. Había que reconquistar su propio espíritu. De igual manera, querida iglesia, si queremos que este año sea un año de células fervientes como nos hemos propuesto en el Señor, si queremos que este año sea un año donde podamos disfrutar de las bendiciones que Dios tiene para cada una de nuestras vidas, necesitamos levantar fortalezas internas. Necesitamos levantar el altar de nuestro corazón. Y para eso Dios tiene que reconquistar nuestro espíritu. Hoy Dios nos va a enseñar con este pasaje acerca de las claves de un corazón ferviente que agrada al Señor. Así que abre tu Biblia. Hoy vamos a meditar en todo el capítulo 5. Son 15 versos, solamente se ha leído 10. Y vamos a ver lo que Dios va a enseñarles y por qué les dice paren, esperen y comienza a trabajar en su corazón. Comienza a enseñarles lo que el corazón ferviente tiene que tener y que todo hijo de Dios tiene que tener. En los primeros 8 versos que se ha leído, el Señor nos va a mostrar algo importante acerca de lo que debe tener todo corazón ferviente. Un corazón ferviente, dicen estos 8 versos, recuerda su identidad. Y es algo importante que si nosotros queremos disfrutar de las bendiciones de nuestro Dios, tenemos en primer lugar identificar quiénes somos. Dice el verso 2 de esta manera: en aquel tiempo, Jehová dijo a Josué, hazte cuchillos afilados y vuelve a circuncidar la segunda vez a los hijos de Israel. Nosotros sabemos que la circuncisión era signo del pacto de Dios con su pueblo. Este pacto lo había establecido con Abraham. Eso lo encontramos en Génesis capítulo 17. Pero durante estos 40 años, dicen estos 8 versos, si hemos prestado atención, en el desierto esta práctica se había descuidado. Esta nueva generación que nació en el desierto no tenía la señal del pacto. No llevaba esa marca física que lo distinguía del pacto que Dios hizo con su pueblo. Y lo que Dios quería era, en primer lugar, que la consagración sea un corte con el pasado. La consagración, que simbolizaba esta circuncisión, sea un corte con su pasado. Porque simbolizaba dejar atrás esa mentalidad de esclavos, esa identidad errante, esa vida sin pacto, que ellos pudieran decir, es decir, que esta nueva generación que había nacido en el desierto pudiera decir somos hijos de Dios y Él es nuestro Dios. Algo que toda esa generación que no entró había perdido. Y es precisamente lo mismo que debe pasar con todo aquel que acepta a Cristo como su Señor y Salvador. La vida antigua debe de quedar atrás y se debe empezar una vida nueva. Lo dice la palabra. El que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. Lamentablemente eso no pasa con la mayoría de aquellos que aceptan a Cristo como su Señor y Salvador. Porque muchos arrastran la antigua vida, la antigua mentalidad, que les va a imposibilitar ver la grandeza de Dios, que les va a imposibilitar disfrutar de lo que Dios tiene para cada uno de ellos. Eso precisamente fue el caso de estas 10 tribus que no entraron a la tierra prometida. Su mentalidad que arrastraba, esta mentalidad de esclavo, al punto de en el desierto querer retornar a Egipto, decirle al faraón que los vuelva a ser esclavos, por el simple hecho de querer vivir como antes vivían. ¿Podemos entender eso? Es fuerte. No podían ver lo que Dios quería. No podían disfrutar de esas bendiciones que Dios tenía para ellos. ¿Qué tipo de mentalidad? Quizás estás arrastrando del pasado
que te impide poseer tu tierra prometida. No es que Dios no quiere que nosotros disfrutemos de sus promesas y de sus grandes bendiciones. Es porque nosotros arrastramos esa vida antigua y ese tipo de mentalidad que nos permite ver más allá de lo que Dios tiene para nosotros. Ciertamente, esta consagración duele, pero es necesaria. Porque no hay fervor sin entrega. No hay poder sin renuncia. Para nosotros querer disfrutar de la grandeza de Dios, tenemos que renunciar a muchas cosas que nos agrada y que no queremos soltar, y que impide que tengamos ese corazón ferviente que Dios quiere que cada hijo tenga. Un corazón ferviente es aquel que ha sido cortado por Dios, marcado como propiedad suya, y que ya no vive para sí mismo. Es un corazón no solo que entiende, sino que dice: ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Es un corazón que está dispuesto a renunciar, a vivir conforme a los propósitos de Dios. Entonces, la primera clave de un corazón ferviente, que es lo que Dios quiere enseñar a este pueblo, a nosotros, es que un corazón ferviente sabe quién es en Dios. Y eso es lo primero. Si queremos que este año sea un año de bendición de parte de Dios, lo primero a lo que Dios nos quiere llevar es a entender quiénes somos en Dios. Dios, con la circuncisión, les recuerda entonces su identidad, una identidad que sus padres, sus antepasados habían perdido y que imposibilitó que ellos pudieran disfrutar y entrar a la tierra prometida. Dios tiene que recordarles su identidad antes de darle su misión. Ellos no eran simplemente un ejército, eran el pueblo del pacto. No iban a ser meros conquistadores, sino herederos de las promesas divinas. Y es lo que Dios quiere que recordemos también nosotros, nuestra identidad. ¿Quiénes somos? ¿Somos qué? Pueblo de Dios. Somos herederos de sus promesas divinas. Y es por eso que Dios quiere decirnos, igual que a ese pueblo: levántate y toma lo que es tuyo. Levántate, hijo de Dios, y toma lo que es tuyo. Toma lo que Dios te ha prometido y vive como un hijo del Rey de Reyes y Señor de Señores, porque eres heredero de su reino y tienes que vivir en la victoria de Cristo. ¿Cuántos pueden decir amén? Eso era algo que ellos no lo vieron y no pudieron tomar esa tierra. Cuando Dios le dijo: ese es tuyo, y mandaron espías, dijeron: no, eso es imposible. Ciertamente es una tierra bendecida. Dice que entre 2 personas traían cargando un racimo de uva. ¿Y por qué? Porque veían gigantes que decían: nos van a aplastar como cucarachas. Ellos vieron los gigantes, ellos vieron los problemas, pero no vieron lo que Dios le había prometido. Y es muchas veces lo que pasa cuando Dios te ha prometido algo y es una promesa hermosa, pero tu corazón no lo cree, porque ves al enemigo muy grande, ves imposible poder llegar a donde Dios te ha prometido llegar. Y era el gran problema, que ellos habían olvidado lo que eran en Cristo Jesús. Y es lo que Dios nos invita a reconocer primero: quién eres en Cristo Jesús. Eres pueblo de Dios. Eres heredero de sus promesas. ¿Cuál es nuestra identidad hoy? Es la pregunta que Dios nos invita a hacernos. ¿Qué es lo que te define? ¿Tus logros? Muchos pensamos, muchos cristianos, que lo que nos define el éxito de un cristiano es sus logros, nuestras posesiones, nuestras habilidades, y por eso que se esfuerzan mucho por alcanzar esas cosas. Un corazón ferviente, escúchame bien, se define primero por su relación con Dios. Repito, un corazón ferviente se define primero por la relación que tienen con su Dios. ¿Eres hijo de Dios? ¿Eres parte de su pueblo? ¿Eres amado y redimido? Cuando recordamos nuestra identidad con Cristo, es cuando recién todo comienza a cambiar.
Ya no luchamos por merecer el amor de Dios, luchamos desde la seguridad que somos amados de Dios. Ya no servimos para ganar su aceptación, servimos porque ya hemos sido aceptados por el amado. Y es lo que ellos en primer lugar tenían que entender y que lo habían perdido en el desierto. Y es por eso que le dice, vamos a recordar quiénes son y voy a hacer un pacto con ellos. Y vas a tener que circuncidarles porque ellos no han sido circuncidados. En segundo lugar, el verso 9 nos dice de esta manera: y Jehová dijo a Josué, hoy he quitado de vosotros el oprobio de Egipto, por lo cual el nombre de aquel lugar fue llamado Gilgal hasta hoy. Lo segundo que Dios le tiene que enseñar y los tiene que llevar a Gilgal justamente para que entiendan esto, no es solamente su identidad, de quiénes eran en él. Gilgal significa rodar. Y lo segundo que Dios les va a enseñar aquí es esto. Dios les dice, he hecho rodar de vosotros el oprobio de Egipto, que era otro gran problema, que les imposibilitaba tomar lo que Dios les había prometido. ¿Qué era eso? El reproche de su esclavitud, de su infidelidad en el desierto, de sus fracasos pasados. Recordemos que 430 años habían vivido como esclavos. Mira lo que arrastraban. Arrastraban y cargaban vergüenza. Vergüenza de haber sido esclavos. Por eso que querían retornar a ser esclavos para poder vivir y comer lo que antes comía. Y eso es inconcebible para alguien que quiere ser libre y que es libre, regresar a ser esclavos. Era la vergüenza de haber sido esclavos. La vergüenza de haber dudado de Dios, porque dudaron de Dios aún al ver las 10 plagas que Dios mandó, de una manera sobrenatural como salieron, cuando estaban ya al frente al Mar Rojo y el ejército atrás. ¿Qué le dijeron a Moisés? ¿Para eso nos has traído acá con nuestros niños? ¿Para morir a filo de espada? Dudaron, por más que habían visto. El haber pasado todo esto, había en su corazón esa creencia que ellos merecían el desierto. Y ahora, como Dios veía que cargaban con todo eso, ahora Dios lo que le está diciendo, eso ha terminado. Hoy comienza algo nuevo para ustedes. Y es lo mismo que Dios quiere decirnos en esta tarde. Si queremos ser este año una iglesia con células fervientes, con corazón ferviente, necesitamos dejar atrás el pasado. Y aquí viene la segunda clave de un corazón ferviente. Un corazón ferviente deja atrás ese reproche y acepta la gracia perdonadora de Dios. Escúchame bien, iglesia. Por mucho tiempo quizás no has podido disfrutar de tu tierra prometida, porque sigues cargando la vergüenza del pasado, lo que hiciste en el pasado, por haber dudado quizás de Dios, por haber vivido esclavo en algunas áreas de tu vida, que no la rendiste a Dios, por cargas y reproches que están en tu corazón, fracasos pasados, decisiones equivocadas, palabras dichas, oportunidades perdidas, no lo sé. Y por todo ello crees que mereces el desierto en el que estás viviendo, que mereces lo que estás pasando. Dios quiere rodar esas cargas lejos de nosotros. Por eso hoy Dios nos dice, eso ha terminado. Hoy comienza algo nuevo para ti. Dime si eso no es hermoso. Cuando yo vine a los pies de Cristo, vine con muchas cargas, con muchas cosas feas que confrontaban mi vida. Pero cuando entendí que Dios echaba todo eso y me daba una nueva oportunidad, pude conocer recién el inmenso y gran amor de Dios para mi vida. Cuando pude entender quién era en Cristo, cuando pude saber que mis pecados pasados, presentes y futuros habían sido clavados en esa cruz y que Dios me invitaba a vivir como libre, es cuando realmente mi mente se abrió y cuando realmente pude experimentar las bendiciones de Dios. Escúchame bien lo que te voy a decir y lo que Dios quería impregnar en segundo lugar en este pueblo. Un corazón ferviente no se define por los fracasos pasados, sino por la gracia presente de Dios.
Tú puedes haber cometido ayer algo terrible, pero porque eres hijo de Dios y porque Cristo derramó su sangre por ti, Él te invita a disfrutar de la gracia divina de Dios. Y eso es lo que quería que experimentara esta nueva generación que había vivido en el desierto y que no conocía quizás de Dios, porque quizás los padres, por su enfriamiento espiritual, por la dureza de su corazón, no les habían impregnado en ellos. Ya no tenían esa vida espiritual, ya no oraban, ya no meditaban en la palabra. ¿Y cómo crees que crece una generación que no ve un padre espiritual que les guía y los lleva al temor de Dios? Porque era un pueblo que comenzaba a renegar de Dios, que comenzaba a quejarse de Dios. Esa generación estaba predestinada a cosechar todo lo que sus padres habían sembrado. Pero Dios no quería eso. Dios quería levantar una nueva generación, una generación que le honre, una generación que le ame. Y quiso hacer un pacto con ellos. Y les brindó una nueva oportunidad. Y a pesar que ellos cargaban con la vergüenza de sus padres y por todo lo que habían hecho, se imaginan los descendientes de Coré y todo lo que vieron, cómo la tierra se abrió y murieron, cómo cargaban eso. Con vergüenza, cuando nos enteramos que un familiar muy cercano ha hecho algo terrible, ¿cómo te sientes tú? Mal, con vergüenza ajena. Y esas cosas imposibilitaban que vieran la gracia, el amor de Dios. Muchos de nosotros, por experiencias que hemos tenido, quizás padres severos, padres duros, y cuando llegamos a la iglesia y nos dicen que Dios es nuestro Padre, temblamos y tenemos esa imagen distorsionada de Padre que nos imposibilita acercarnos a ese Dios de amor. Y perdemos esa gracia. Y es lo que Dios quería borrar. Y por eso le dice, el pasado ha terminado. Hoy comienza algo nuevo para ustedes. ¿Qué reproches necesitamos dejar en Gilgal? Gilgal es el lugar donde ellos tenían que dejar el pasado. Eso es Gilgal. Para nosotros poder decidirnos a tomar una vida diferente, a vivir en las promesas de Dios, tenemos que dejar el pasado en Gilgal. Tenemos que dejar nuestras vergüenzas en Gilgal. Tenemos que reconocer nuestro corazón malo y perverso y esas cosas negativas con las que cargamos y que tenemos que dejar. Por eso que la circuncisión era justamente el corte, el dejar atrás. Pero hay muchos que no queremos dejar atrás el pecado. ¿Qué vergüenza necesitas que Dios haga rodar lejos de ti? Y eso era lo segundo. Pero vamos a lo tercero. Vamos al verso 10 y al verso 12. Y Josué mandó al pueblo diciendo, estoy leyendo otro. Estamos en el 5. Y los hijos, verso 10, y los hijos de Israel acamparon en Gilgal y celebraron la Pascua a los 14 días del mes por la tarde en los llanos de Jericó. Y al otro día de la Pascua comieron del fruto de la tierra, los panes sin levadura, y en el mismo día de espigas nuevas tostadas. Y el maná cesó el día siguiente desde que comenzaron a comer el fruto de la tierra. Y los hijos de Israel nunca más tuvieron maná, sino que comieron de los frutos de la tierra de Canaán aquel año. Lo tercero que el Señor va a enseñarles es que un corazón ferviente celebra la provisión de Dios. Pero no se queda con la provisión del pasado, sino que está dispuesto a tomar la provisión que Dios tiene para él ahora. Presta atención, esto es interesante. Después de la circuncisión, dice, celebran la Pascua, recordando su liberación de Egipto. Luego dice que comen del fruto de la tierra prometida. Y mira lo que acontece. El maná cesa. El maná cesa. Es decir, que hasta ahí, ¿con qué se alimentaban? Con lo que cada día caía del cielo, el maná. El maná era una provisión milagrosa en el desierto, pero era una provisión para el camino. Era provisional, no era lo que Dios tenía para ellos. Cuando ellos entran a la tierra prometida, dice, cuando entran, comen del fruto de esa tierra. Y cuando comen del fruto de esa tierra, automáticamente, ¿qué pasó?
el maná cesó. Acá hay una enseñanza muy profunda. La comunión disfruta de la provisión presente. Ellos dejaron el maná, lo milagroso, lo temporal, para comer el fruto de Canaán, lo prometido y lo permanente. Porque Dios tiene nuevas formas de proveer para cada una de nuestras etapas espirituales. Y aquí viene la tercera clave del corazón ferviente. Un corazón ferviente reconoce y agradece la provisión de Dios. Te lo explico de esta manera para que entiendas esto. Cuando tú tienes tu hijo pequeño, tiene 3 meses, 4 meses, le das leche, ¿verdad? Creo que a los 5 meses o a los 6 meses, corríjame mamá, comienzan a darle ya comida un poco más sólida, ¿verdad? Una papilla. Pero ¿por qué no le das ahí un bistec a lo pobre? Para que crezca más y se ponga fuerte. ¿Por qué no le das eso? Porque no es el tiempo para eso, ¿verdad? Ahora, imagínate lo contrario. Que ese niño ya tiene 8 años y le sigues dando chichi y le sigues dando papilla. ¿Ese niño podrá crecer como debería crecer? No. Era lo otro que estaba imposibilitando. Este pueblo se acostumbró a comer maná, pero ya estaba maduro y tenía que comer alimento sólido, pero no estuvieron dispuestos. Y como no estuvieron dispuestos, Dios no le puede dar. Te lo explico de otra manera. Tú ya tienes 5 años en la fe. Dios te bendijo con un trabajo. Estás ganando 1,000 soles mensuales, vamos a poner por ejemplo. Pero Dios quiere bendecirte más porque sabe que con esos 1,000 soles no puedes sostenerte, ya tienes 2 hijos. Pero ve que eres un mal administrador, que no eres bueno y malgastas lo que Dios te dio. La pregunta, ¿Dios te dará un sueldo de 5,000? Porque te pierdes. Si con 1,000 ya un fin de semana llegas mareado, con 5,000. Eso es lo que había pasado con este pueblo. Se habían acostumbrado a la provisión provisional. Pero ya era el tiempo de que crezcan espiritualmente para que Dios le diera una provisión mayor. Muchos de nosotros no recibimos la bendición de Dios, no porque Dios no quiera darnos, porque no hemos crecido, no nos hemos desafiado a tomar las promesas de Dios y a tomar en esa madurez la próxima bendición que Dios tiene para tu vida. Muchos nos quedamos viviendo con la provisión del maná, del ayer, cuando Dios quiere darnos el fruto del hoy. La comunión con Dios no es solo mirar atrás con gratitud, sino también recibir por fe lo que Él tiene para ti y el ahora. Dios tiene muchas bendiciones para este 2026, pero va a depender de que tú le obedezcas con todo lo que Dios nos está viniendo hablando y que lo pongas en práctica y te decidas a tomar lo que Dios ha preparado para ti. A veces nos aferramos a las formas del pasado en que Dios nos ha provisto cuando Él quiere darnos algo nuevo. Nos resistimos. Un corazón ferviente ciertamente es agradecido por el maná del ayer, pero es un corazón que le dice, Señor, dame todo lo que tú tienes para mí este año. Y la pregunta que tenemos que hacer es, ¿te estás aferrando a las formas pasadas de la bendición de Dios, impidiendo recibir las bendiciones que Él tiene para ti? Un corazón ferviente se nutre de la palabra de Dios. ¿Sabe lo que impide que tú crezcas? Y que tú lo sabes. ¿Qué es lo que impide que tú madures espiritualmente? En palabras de Pablo dice, deberían ser maestros, pero solamente son niños espirituales, tomando leche. Están perdiendo lo que Dios tiene para ustedes. Porque estás aferrado a las bendiciones del pasado. Un corazón ferviente sabe que se nutre de la palabra de Dios. Un corazón ferviente sabe que la oración es importante. Un corazón ferviente sabe que congregar es importante, que la comunión con el cuerpo de Cristo es importante. Pero no lo hacemos.
No oras. Dice, ay, ¿por qué el pastor Francisco tiene que exigir que presente su reporte? Estaremos jugando a la escuelita, que me va a poner una carita feliz por presentar. Y no entendemos que lo que queremos es que ya no estés tomando leche, porque te estás perdiendo las bendiciones de Dios. No vienes a orar, no oras y quieres grandeza de Dios. Sin oración no vas a poder crecer. Y como no vas a poder crecer, Dios te va a seguir dando papilla cuando tú quieres un churrasco, pero no puedes, porque no te has desafiado a crecer. No quieres congregar, pastor, yo no vengo el domingo. Mira, el domingo, escucho en el internet 5 predicadores, mientras que estoy haciendo mis cosas. No seas como los incrédulos que no congregan. No quería el Señor que esta nueva generación terminara como sus ancestros. Y es por eso que un corazón ferviente se tiene que nutrir de la palabra, de la oración y de la comunión. El asistir a tu célula, eso es comunión. Eso es familia. No vive de experiencias pasadas, sino dispuesto a esas bendiciones que Dios te va a traer por tu obediencia. Vamos terminando. Verso 13 al verso 15. Estando José cerca de Jericó, alzó sus ojos y vio un varón que estaba delante de él, el cual tenía una espada desenvainada en su mano. Y Josué, yendo hacia él, les dijo: ¿eres de los nuestros o eres de nuestros enemigos? Y respondió: no, mas como príncipe del ejército de Jehová he venido ahora. Entonces Josué, postrándose sobre su rostro en tierra, le adoró y dijo: ¿qué dice mi señor a su siervo? Y el príncipe del ejército de Jehová respondió a Josué: quita el calzado de tus pies, porque el lugar donde estás es santo. Y Josué así lo hizo. ¿Cuál es lo cuarto? Lo cuarto que el Señor quiere que aprendamos y queramos que este año sea un año ferviente, un año de mucha bendición, es que el corazón ferviente siempre se va a postrar ante la presencia de Dios. Aquí el Señor tiene que corregir a Josué, como a muchos de nosotros que tenemos la misma forma que muestra José en estos versos. ¿Qué pasó? José, cuando se encuentra con este guerrero celestial y lo identifica que es un ángel de Dios, le pregunta de esta manera: ¿estás con nosotros o con nuestros enemigos? La respuesta que le hace el ángel le dice no, es decir, ni lo uno ni lo otro. ¿Por qué? Porque Josué había hecho la pregunta incorrecta. La pregunta no era si Dios está de nuestro lado. La pregunta es si nosotros estamos del lado de Dios. El encuentro lo coloca en el lugar preciso a Josué. Por eso que José se humilla, reconociendo su error, y cae postrado y la adora. Y le dice: ¿qué dice mi señor a su siervo? No era lo que Dios iba a hacer por él. No era que Dios se alinee a sus propósitos, era que él se alinee a los propósitos de Dios. Y lo reconoce, pues, perdón, ¿qué dice mi señor a su siervo? Él venía con una actitud: ahora, ¿cómo nos va a bendecir el Señor? Ahora, ¿cómo va a hacer que nos lleve a esta tierra prometida? ¿Cómo nos va a bendecir? Y le hace el mismo llamado, si te das cuenta, que le hace a Moisés ahí en el monte Sinaí, en la zarza ardiente: quítate el calzado de tus pies, porque el lugar que pisas es santo. Y aquí está el principio. Un corazón ferviente no usa a Dios. Y ahí fallamos muchos de nosotros, la gran mayoría de nosotros. Un corazón ferviente no usa a Dios si no se rinde a Él. No dice, como la gran mayoría de nosotros: bendice mis planes. Señor, bendice a esa chica que he conocido, que me gusta, que quiero casarme. Bendíceme, toque el corazón de ese hombre. No. No dice: Señor, esta es la carrera que voy a estudiar, bendícela por favor. Señor, bendíceme, quiero ese trabajo, bendíceme con ese trabajo. Un corazón ferviente no hace así. No dice: bendice mis planes, sino: ¿cuáles son tus planes, Señor?
No conquista para su gloria, sino conquista para la gloria de Dios. Y esa es la cuarta clave. Un corazón ferviente reconoce la supremacía de Dios. Si tú quieres que este año sea un año bendecido, empieza reconociendo la supremacía de Dios y dile: Señor, ¿qué quieres? ¿Qué quieres que haga este año por ti? ¿Cuál es el propósito de 2026 para mi vida? ¿Qué es lo que tú tienes para mí? ¿Cuál es el rumbo que debo tomar? Si tú me dices a la izquierda, yo voy a la izquierda, por más que anhelo a la derecha, Señor. Pero quiero vivir ya no con mis planes, con mis metas, sino quiero vivir con tus planes, con tus metas. Porque sé que me has llamado con un propósito. Pero la mayoría de cristianos vive para sí, vive por la bendición de Dios. Cree que al ser cristiano es para que tenga una familia hermosa, feliz y coman perdices. Y colorín colorado, este cuento se ha acabado. Y cuando viene el sufrimiento, rascan sus vestiduras. ¿Por qué me pasa esto a mí? No entienden el propósito de Dios. Y muchas veces el sufrimiento es parte del propósito de Dios. La enfermedad es parte de ese propósito para que consagres tu vida, para que busques a Dios. Pero como no lo entiendes, te quejas de Dios y tomas caminos equivocados. A menudo preguntamos, como Josué: ¿Dios, estás de mi lado? Cuando la verdadera pregunta es: ¿estoy yo del lado de Dios? ¿Estoy viviendo del lado, el cristianismo del lado de Dios? Un corazón ferviente no recluta a Dios para sus causas, sino se alinea a los propósitos de Dios. Cuando tú te alineas a los propósitos de Dios, vas a ver cómo tu vida comienza a tener sentido y cómo Dios comienza a bendecirte. Lo que antes te parecía imposible, ahora es posible. ¿Por qué? Porque te has alineado a los propósitos de Dios. No le resistes a Dios. Ante la presencia de Dios todo se reordena. Nuestras batallas, nuestros planes, nuestras estrategias. Jericó no se iba a conquistar con sabiduría humana, con estrategias militares sofisticadas, sino con la estrategia divina de rendir tu corazón a Dios, de rendir plenamente tu corazón de Dios. Concluimos. Israel estaba a punto de enfrentar batallas formidables. Murallas iban a caer, gigantes iban a ser vencidos, tierras iban a ser poseídas. Pero antes de todo eso, Dios quería llevarlos a Gilgal, como te quiere llevar a ti y a mí a Gilgal hoy, para trabajar con nuestros corazones. ¿Quieres la bendición de Dios? ¿Quieres que este año sea un año de mucha bendición? Entonces Dios dice: si quieres eso, tengo que trabajar en tu corazón y tengo que llevarte a Gilgal. ¿Y qué es Gilgal? Lo resumimos. Es trabajar en ese corazón. ¿Cómo? Primero, es un corazón que tiene que recordar su identidad. ¿Quién es en Cristo? ¿Por qué vives en derrota? ¿Por qué vives en escasez? ¿Por qué vives con el enemigo doblegando tu vida? Si eres un hijo de Dios, las promesas te asisten. ¿Por qué vives en escasez cuando Dios dice que no hay justo desamparado ni su descendencia que mendigue pan? Y hay muchas promesas para cada situación que tú estás viviendo y que no logras salir de ella porque simplemente has perdido tu identidad. Y Dios dice: vuelve a hacer pacto conmigo. Eres hijo de Dios. Yo me llevo todo tu pasado. Y eso nos lleva al segundo. Un corazón ferviente deja atrás el pasado, el reproche. Todo lo malo que pudiste hacer. Pero el enemigo usa eso para hundirte y tú caes en ese error. Y dices: ¿cómo puedo ser un líder celular? Mira lo que he hecho. Ya era cristiano y mira lo que hice. La vergüenza. La vergüenza te permite tomar la tierra que tú tienes y que Dios tiene para ti. Y Dios dice: hoy empieza un nuevo día para ti. Dios dice que si vienes arrepentido, Dios te perdona, te restaura. Lo tercero es que un corazón ferviente reconoce la provisión de Dios. Sabe que para cada etapa de nuestra vida hay una provisión de Dios que es diferente. No siempre te va a tener con papilla. Hay nuevas bendiciones, pero tú tienes que crecer como el niño crece. Tienes que crecer para comer un alimento sólido. Pero por cuanto tú no te desafías a crecer y no haces lo que Dios te enseña para crecer, no quieres orar, no quieres meditar en la palabra, no quieres ir a una célula, entonces como no quieres crecer te quedas enano espiritualmente
Y Dios no puede darte las bendiciones que son para ti. Cuarto, es un corazón que reconoce la supremacía de Dios. Se postra siempre ante la presencia de Dios. Quizás hoy te enfrentas a tus propios Jericó. Situaciones que parecen insuperables, desafíos que te van a intimidar, batallas que te asustan. Y Dios te dice lo mismo que le dice a su pueblo en ese tiempo: antes de la conquista, debes trabajar en tu corazón. Debes ir a Gilgal. El corazón ferviente no es el que nunca, escúchame bien, el corazón ferviente no es el que nunca tiene miedo, sino que el temblando aún se postra ante el príncipe del ejército de Jehová. Un corazón ferviente no es el que nunca duda, sino el que recuerda quién es Dios y quién es Él en Dios. Un corazón ferviente no es el que nunca ha fallado, sino aquel que ha dejado sus fracasos en Gilgal y se levanta y sigue avanzando. Hoy Dios quiere darnos un corazón ferviente. ¿Estamos listos para ello? ¿Estamos listos para entrar a Gilgal? ¿Estamos listos a renunciar y a trabajar en estas 4 cosas que Dios nos dice que tenemos que trabajarlas donde en Gilgal? Para que nuestro corazón arda en fervor. ¿Quieres eso para tu vida el 2026? Si quieres eso para tu vida, yo lo quiero. Pongámonos de pie y digamos: Señor, hoy yo voy a entrar a mi Gilgal. Como esta nueva generación. Una nueva generación que nació en el desierto y que no tenía buenos precedentes, que no había sido enseñado por Dios, que no conocía a Dios, pero que estaba dispuesto. Y Dios quiere llevarlos a Gilgal para que dejen atrás su vergüenza, para que dejen atrás su pasado y puedan hacer y puedan ser lo que Dios quería para ellos y había prometido para ellos. Fácil no va a ser, porque vas a tener que morir. Vamos a tener que morir a nuestra carne. El Espíritu Santo va a hablar claramente. En Gilgal va a hablarte cara a cara. Va a mostrar por qué estás como estás. Y va a decir: tienes que dejar eso. Y te va a llevar a lo que ya te he anticipado. Te va a llevar a la comunión íntima con Dios. Te va a llevar a la palabra. Te va a llevar a meditar en la palabra. Te va a llevar a orar más. Te va a llevar a tener comunión en la iglesia. No vas a faltar a ninguna célula. Sabes que ese es el camino. Y sabes que ese es el esfuerzo que tú tienes que poner. Esa es la parte que te corresponde a ti. Y Dios, con todo eso, te va a llevar a la madurez y te va a llevar a la bendición. Tenemos que entrar a Gilgal.